profesor Federico Herrera. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero agradecer la invitación que me han hecho para hablar un ratito aquí. Comparto, yo creo que estamos todos de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente y creo que hay que decirlo con claridad. No hay un problema de pensiones. A los pensionistas se les están bajando las pensiones, pero no hay un problema real de pensiones. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que tiene otras prioridades, simplemente. Y entonces los gobiernos que hemos tenido desde hace ya bastantes años han decidido que la prioridad son los bancos, ¿no? Y entonces, claro, si tú dices que la prioridad son los bancos, en el caso de que los gobiernos puedan decidir, porque esta es otra cuestión, yo creo que los gobiernos que tenemos estamos... ella ha estado hablando antes, ¿no, Alicia?, sobre el tema del lenguaje. Es que es fundamental de nuevo volver al lenguaje. No tenemos una democracia clara. Los que mandan, los que gobiernan son los bancos y los grupos financieros. Mire, esto no es demagogia, es así, ¿no? Los gobiernos no toman decisiones de manera autónoma, gobiernan para los bancos y los grupos financieros. Entonces, claro, no hay un problema de pensiones, pero lo están creando, simplemente. Y entonces, les leo dos dibujos. A mí saben que me gusta mucho, los que me han leído alguna cosa, el Roto, el dibujante este del País. Les leo dos cosas solamente, una es de hace ya bastantes años, un dibujo. Hemos conseguido que parezca crisis lo que es un saqueo. Bueno, vamos a dejar de hablar de crisis, vamos a hablar de saqueo. Se acabó la crisis, esto es un saqueo desde que empezó. Entonces, vamos a situarnos bien, no vamos a esperar de esta gente es cómplice del saqueo y gobierna para seguir el saqueo. El saqueo, entre otras cosas, es de los derechos sociales, de las pensiones, de los bienes públicos, de los sueldos de los funcionarios, son las rebajas laborales. Este es el saqueo que estamos viviendo todos. Hoy, el Roto, en el País, el dibujo es un lingote muy grande de oro y debajo como una peana o algo así, decía: el oráculo del oro exigía más sacrificios. Miren, esto define muy bien el tema de las pensiones. Los bancos son insaciables, los grupos financieros son insaciables y no se conforman. Los fondos de inversión son insaciables y frente a ellos y frente a nuestros gobiernos nosotros no pintamos absolutamente nada. Esto es así, a no ser que demostremos que podemos pintar con la movilización, con otro tipo de protestas, con denuncias jurídicas, con cosas de este tipo. Desde luego nos ven como votantes manipulables, todos los partidos, o la mayoría de ellos, y simplemente somos votantes y punto. Esto no es democracia. Y aquí hay una oposición irresoluble entre capitalismo y democracia. Este capitalismo no quiere la democracia. Fíjense, hay un ejemplo muy bueno que es el de Eurovegas. ¿Qué es lo que le está diciendo el magnate de Eurovegas al gobierno de Madrid? Yo quiero esto, pero a mí me quitas lo de la democracia, me quitas los derechos. Simplemente, si es que no está diciendo otra cosa. El problema es que no terminamos de verlo con claridad porque nos asustamos. Y te dicen que exageradores. No, no somos exagerados, al contrario, nos falta claridad con frecuencia. Entonces, miren, ¿por qué hay un problema? ¿Por qué el gobierno crea un problema de pensiones? Miren, les voy a poner 4 ejemplos para que yo creo que lo tienen ustedes muy claro, porque aquí es cuestión de ver o de atreverse a ver un poco y de cambiar el lenguaje, como decía Alicia. Los gobiernos van contra las personas y van a favor, por ejemplo, de los bancos. Los gobiernos se han presionados por los bancos, o con mucho gusto, han decidido: vamos a sacar a los bancos, vamos a darles dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero? De nosotros. Es que no hay otra opción, sale de nosotros, bajando los salarios, bajando las pensiones, saqueando nuestros derechos, mintiéndonos continuamente. Y además, ¿qué es lo que hacen? Emiten deuda pública para poder pagarle, para poder salvar a los bancos. Esa deuda pública, ¿quién la compra? Los propios bancos, con un dinero subvencionado por el Banco Central Europeo al 1%, y le compran al Estado al 5 o al 6. ¿Quién paga esa diferencia? Nosotros, simplemente. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos la Reserva Federal puede emitir dinero y el dinero le sale gratis al gobierno. Aquí no. Entonces, la prioridad son los bancos.
Y la prioridad es una deuda pública que mientras salva a los bancos les da un negocio tremendo. Claro, así es inevitable que luego digan que hay un problema de insostenibilidad de las pensiones. Claro, si usted quiere sacar a los bancos que son irresponsables, que nos han mentido y que son una pandilla de estafadores, lo dice el Roto, y además lo dice premios Nobel como el economista Stiglitz. No voy a estar ahora aquí yo adornando mi charlita, ¿no? Bueno, si quieres sacar a los bancos en contra de las personas, lo tienes que hacer con el dinero de las personas. Punto número 1. Saben que son ya más de 100.000 millones de euros los que se le ha dado a los bancos. Y la deuda pública está subiendo no porque la economía vaya mal, ahora veremos más cosas, sino porque hay que seguir endeudándose para pagar la deuda principal y los intereses. Bueno, esa es una parte. ¿A quién más hay que salvar? ¿O quiénes forman parte más de este saqueo? Las eléctricas. Por ejemplo, el déficit tarifario es otra palabra. El déficit tarifario. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional que dice: el déficit tarifario ha sido construido por las propias eléctricas. ¿De dónde viene el llamado déficit tarifario de miles y miles de millones de pesetas? De que cuando el gobierno Aznar dice que quiere que las empresas eléctricas compitan. No han competido nunca y siguen sin hacerlo. Pero entonces las empresas eléctricas le dicen: hombre, nosotros no hemos competido hasta ahora porque la tarifa la fija el boletín oficial. Si quieres que compitamos nos tienes que compensar. Y se inventan, esa es la palabra, una cosa que se llama los costes de transición a la competencia. Y el gobierno les da 6.000 millones de euros por competir, pero que luego no compiten. Se reparten el dinero y cuando ya se lo han repartido dicen: bueno, pero el déficit tarifario lo tenemos que pagar no entre las empresas que hemos recibido esto, sino entre todas. Insisto, miren en internet, Audiencia Nacional, déficit tarifario. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional que dice: el déficit tarifario es fraudulento, lo han construido ustedes, las propias empresas. No hay ningún gobierno que se atreva a decir eso con claridad y la noticia pasó desapercibida. Bueno, como el gobierno no se atreve o no puede, ya ven ustedes luego cómo se colocan los ministros antes y después de consejeros, pues evidentemente las personas no contamos. Las constructoras, es otra prioridad. ¿Saben cuánto ha costado el túnel que pasa por ahí debajo? 506 metros. ¿Saben cuánto ha costado? Ya han quitado el cartel, hasta hace poco estaba 40 millones de euros. 506 metros. Pregúntense qué resuelve ese túnel y a quién beneficia. O pregúntense por qué Zapatero sacó en el 2005 el Plan Especial de Infraestructuras y Transporte 250.000 millones de euros. ¿Para qué? Para hacer AVEs que luego se han cerrado, para hacer aeropuertos que no se han abierto, para hacer autovías que no funcionan. ¿Para qué? Por las constructoras. ¿Por qué? Porque los gobiernos están vendidos, están en manos de toda esta gente. A nosotros nos engañan y nos adornan para que les votemos, nos montan unas campañas. Ya están viendo lo del caso Bárcenas, la relación entre la concesión de obras y la financiación de partidos. Ya veremos cuando salga a quién le han ido los 250.000 millones de euros de Zapatero y a qué partidos ha financiado. Esta es la realidad que tenemos. Y podemos seguir, ¿eh? He hablado de bancos, de eléctricas, constructoras y luego sanidad, educación y farmacia, claro. Entonces, esto es una merienda total. Esto es un saqueo, lo dice Roto con mucha claridad. Y como les parece insuficiente, pues ahora hay que meterle mano a las pensiones. No hay problema de pensiones. Lo están construyendo y nos están asustando a todos con que, ojo, que no sabemos si los cobraremos los que estamos llegando a los 65, ustedes o muchos de ustedes, que me imagino que son pensionistas, ¿no? Ya les están recortando, igual que nos están recortando, los funcionarios no trabajamos, o sea, lo público funciona fatal, pero lo que no nos dicen nunca es quién gestiona lo público, son ellos, que pasan de lo público a lo privado sin ningún problema. Y miren para atrás los ministros que hemos tenido desde Aznar, por ejemplo, y desde antes. Ahí están Felipe, Aznar, Elena Salgado y muchos más colocados todos de consejeros. Siempre digo lo mismo, ¿ustedes creen que si esta gente hubiera gobernado para el interés público estarían de consejeros? O miren en la Comunidad de Madrid cómo los antiguos consejeros pasan a las empresas de sanidad. Esta es la realidad que tenemos. Y lo que pasa es que a pesar de que hay mucha información, hay mucho barullo y a veces no lo vemos con claridad.
¿Qué pasa además? Que tenemos un sistema fiscal totalmente regresivo. ¿Qué significa regresivo? Pues significa que pagamos más, que cuenta más, recauda más las rentas del trabajo que las rentas del capital. Y pagamos más los trabajadores en general que los ricos. Es así de sencillo. Y no es demagogia lo que estoy diciendo. Entonces, con un sistema fiscal que recauda, que permite la evasión fiscal, que permite los paraísos fiscales y que encima amnistía fiscalmente, tú dices, aquí, claro, es que no hay dinero, pero ¿cómo va a haber dinero entre el saqueo continuo y encima un sistema fiscal que no quiere recaudar? Porque es así, que no quiere recaudar de quien tiene más dinero. Esto no tiene solución. ¿Qué es la solución para ello? Seguir bajando derechos. En nombre de la democracia y del mercado, claro, es que el juego de palabras es estupendo, ¿no? Y si quieren, un detalle local, ayer estuvo Paulino Rivero en Madrid buscando, por lo que he leído, 3.000 millones de euros para renovar la planta hotelera, pero se olvida de que la RIC, la Reserva para Inversiones de Canarias, han dejado de pagar 15.000 millones de euros desde que empezó la RIC y nadie dice en qué se han gastado. Yo les puedo decir algunas cosas en que se han gastado, porque algunos alumnos que han tenido contacto con estas cosas, en caballos, en coches de lujo, en apartamentos, en cosas de ese tipo. El uso, nadie sabe qué ha pasado con la RIC, porque oficialmente se han puesto de acuerdo. Es tan escandaloso lo que se ha hecho con la RIC, que ningún político quiere hablar del tema. He hablado a veces con algún empresario que se me ha echado a reír. La RIC, y se partía de risa, lo digo en serio, honestamente, se partía de risa. Dice, Federico, tú no sabes lo que es la RIC. Digo, no, evidentemente, estando en la universidad se sabe mucho menos que estando en una empresa, ¿no? Pero hay por ahí algún trabajo mío en el que hay algunas pinceladas de lo que se ha hecho con la RIC. 15.000 millones de euros, no se lo quiten de la cabeza, nos están engañando a todos, nos están robando, nos están saqueando. Y luego dicen que el problema son las pensiones. Bueno, está en nosotros creérnoslo, ¿no? Está en nosotros. Y yo sé que esto crea impotencia. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo organizarnos. Es así. No sabemos muy bien qué hacer. No se puede contar en general con los partidos. No se puede contar. Se moleste quien se moleste, lo siento. Hay muy pocos partidos que están defendiendo a las personas. Muy pocos. Y la mayoría de los partidos que están representados en el Parlamento y en el Gobierno no están a favor de las personas. Están en contra nuestra. Bueno, esta es la economía, este es el capitalismo totalmente antidemocrático que tenemos, pero se legitiman con las elecciones y, entre comillas, con el Parlamento. Y si a esto le añaden todas las rebajas laborales, rebajas fiscales, rebajas ambientales, evidentemente, estamos en un momento muy duro, muy difícil, y nos va a costar mucho luchar con claridad porque no sabemos. Entonces, tenemos que empezar a, si sabemos, si podemos aprenderlo, a manifestarnos de otra manera, a empezar, como yo digo siempre, sacar el dinero de los bancos, construir cooperativas de crédito, cooperativas de comunicación. Esto es un proceso, pero tenemos que darnos cuenta también que aquí hay una cuestión de que la educación que hemos recibido ha sido profundamente individualista y no sabemos ahora cómo confiar, cómo construir redes, cómo empezar a fiarnos de otras personas para construir bancos alternativos o para construir cooperativas de crédito o cooperativas de enseñanza o cooperativas de comunicación o cooperativas de educación. Esto, desde mi punto de vista, esto es lo único que nos puede ir empezando a salvar. Si no somos capaces de aprender lentamente, porque yo no digo esto no va a ser de un día para otro, si no podemos ir aprendiendo este tipo de cuestiones, aquí estamos perdidos todos, los pensionistas y los no pensionistas. Y nada más, yo creo que con esto he dicho lo que tenía. Ahora el profesor Federico Herrera. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero agradecer la invitación que me han hecho para hablar un ratito aquí. Comparto, yo creo que estamos todos de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente.
y creo que hay que decirlo con claridad. No hay un problema de pensiones. A los pensionistas se les están bajando las pensiones, pero no hay un problema real de pensiones. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que tiene otras prioridades, simplemente. Y entonces los gobiernos que hemos tenido desde hace ya bastantes años han decidido que la prioridad son los bancos, ¿no? Y entonces, claro, si tú dices que la prioridad son los bancos, en el caso de que los gobiernos puedan decidir, porque esta es otra cuestión, yo creo que los gobiernos que tenemos estamos... ella ha estado hablando antes, ¿no, Alicia?, sobre el tema del lenguaje. Es que es fundamental de nuevo volver al lenguaje. No tenemos una democracia clara. Los que mandan, los que gobiernan son los bancos y los grupos financieros. Mire, esto no es demagogia, es así, ¿no? Los gobiernos no toman decisiones de manera autónoma, gobiernan para los bancos y los grupos financieros. Entonces, claro, no hay un problema de pensiones, pero lo están creando, simplemente. Y entonces, les leo dos dibujos. A mí saben que me gusta mucho, los que me han leído alguna cosa, El Roto, el dibujante este del País. Les leo dos cosas solamente, una es de hace ya bastantes años, un dibujo. Hemos conseguido que parezca crisis lo que es un saqueo. Bueno, vamos a dejar de hablar de crisis y vamos a hablar de saqueo. Se acabó la crisis, esto es un saqueo desde que empezó. Entonces, vamos a situarnos bien. No vamos a esperar de esta gente es cómplice del saqueo y gobierna para seguir el saqueo. El saqueo, entre otras cosas, es de los derechos sociales, de las pensiones, de los bienes públicos, de los sueldos de los funcionarios, son las rebajas laborales. Este es el saqueo que estamos viviendo todos. Hoy, El Roto, en El País, el dibujo es un lingote muy grande de oro y debajo como una peana o algo así, decía: el oráculo del oro exigía más sacrificios. Miren, esto define muy bien el tema de las pensiones. Los bancos son insaciables, los grupos financieros son insaciables y no se conforman. Los fondos de inversión son insaciables y frente a ellos y frente a nuestros gobiernos nosotros no pintamos absolutamente nada. Esto es así, a no ser que demostremos que podemos pintar con la movilización, con otro tipo de protestas, con denuncias jurídicas, con cosas de este tipo. Desde luego nos ven como votantes manipulables, todos los partidos, o la mayoría de ellos, y simplemente somos votantes y punto. Esto no es democracia. Y aquí hay una oposición irresoluble entre capitalismo y democracia. Este capitalismo no quiere la democracia. Fíjense, hay un ejemplo muy bueno que es el de Eurovegas. ¿Qué es lo que le está diciendo el magnate de Eurovegas al gobierno de Madrid? Yo quiero esto, pero a mí me quitas lo de la democracia, me quitas los derechos. Simplemente, si es que no está diciendo otra cosa. El problema es que no terminamos de verlo con claridad porque nos asustamos. Y te dicen que exageradores. No, no somos exagerados, al contrario, nos falta claridad con frecuencia. Entonces, miren, ¿por qué hay un problema? ¿Por qué el gobierno crea un problema de pensiones? Miren, les voy a poner 4 ejemplos para que yo creo que lo tienen ustedes muy claro, porque aquí es cuestión de ver o de atreverse a ver un poco y de cambiar el lenguaje, como decía Alicia. Los gobiernos van contra las personas y van a favor, por ejemplo, de los bancos. Los gobiernos se han presionados por los bancos, o con mucho gusto, han decidido: vamos a sacar a los bancos, vamos a darles dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero? De nosotros. Es que no hay otra opción, sale de nosotros, bajando los salarios, bajando las pensiones, saqueando nuestros derechos, mintiéndonos continuamente. Y además, ¿qué es lo que hacen? Emiten deuda pública para poder pagarle, para poder salvar a los bancos. Esa deuda pública, ¿quién la compra? Los propios bancos, con un dinero subvencionado por el Banco Central Europeo al 1% y le compran al Estado al 5 o al 6. ¿Quién paga esa diferencia? Nosotros, simplemente. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos la Reserva Federal puede emitir dinero y el dinero le sale gratis al gobierno. Aquí no. Entonces, la prioridad son los bancos. Y la prioridad es una deuda pública que mientras salva a los bancos les da un negocio tremendo. Claro, así es inevitable que luego digan que hay un problema de insostenibilidad de las pensiones. Claro, si usted quiere sacar a los bancos, que son irresponsables, que nos han mentido y que son una pandilla de estafadores, lo dice El Roto, y además lo dice premios Nobel como el economista Stiglitz. No voy a estar ahora aquí yo adornando mi charlita, ¿no? Bueno,
Si quieres sacar a los bancos en contra de las personas, lo tienes que hacer con el dinero de las personas. Punto número 1. Saben que son ya más de 100.000 millones de euros los que se le ha dado a los bancos. Y la deuda pública está subiendo no porque la economía vaya mal, ahora veremos más cosas, sino porque hay que seguir endeudándose para pagar la deuda principal y los intereses. Bueno, eso es una parte. ¿A quién más hay que salvar? ¿O quiénes forman parte más de este saqueo? Las eléctricas. Por ejemplo, el déficit tarifario es otra palabra. El déficit tarifario. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional que dice que el déficit tarifario ha sido construido por las propias eléctricas. ¿De dónde viene el llamado déficit tarifario de miles y miles de millones de pesetas? De que cuando el gobierno Aznar dice que quiere que las empresas eléctricas compitan. No han competido nunca y siguen sin hacerlo. Pero entonces las empresas eléctricas le dicen, hombre, nosotros no hemos competido hasta ahora porque la tarifa la fija el boletín oficial. Si quieres que compitamos nos tienes que compensar. Y se inventan, esa es la palabra, una cosa que se llama los costes de transición a la competencia. Y el gobierno les da 6.000 millones de euros por competir, pero que luego no compiten. Se reparten el dinero y cuando ya se lo han repartido dicen, bueno, pero el déficit tarifario lo tenemos que pagar no entre las empresas que hemos recibido esto, sino entre todas. Insisto, miren en internet, Audiencia Nacional, déficit tarifario. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional que dice, el déficit tarifario es fraudulento, lo han construido ustedes, las propias empresas. No hay ningún gobierno que se atreva a decir eso con claridad y la noticia pasó desapercibida. Bueno, como el gobierno no se atreve o no puede, ya ven ustedes luego cómo se colocan los ministros antes y después de consejeros, pues evidentemente las personas no contamos. Las constructoras, es otra prioridad. ¿Saben cuánto ha costado el túnel que pasa por ahí debajo? 506 metros. ¿Saben cuánto ha costado? Ya han quitado el cartel, hasta hace poco estaba 40 millones de euros. 506 metros. Pregúntense qué resuelve ese túnel. ¿Y a quién beneficia? O pregúntense por qué Zapatero sacó en el 2005 el Plan Especial de Infraestructuras y Transporte 250.000 millones de euros. ¿Para qué? Para hacer AVEs que luego se han cerrado, para hacer aeropuertos que no se han abierto, para hacer autovías que no funcionan. ¿Para qué? Por las constructoras. ¿Por qué? Porque los gobiernos están vendidos, están en manos de toda esta gente. A nosotros nos engañan y nos adornan para que les votemos, nos montan unas campañas, ya están viendo lo del caso Bárcenas, la relación entre la concesión de obras y la financiación de partidos. Ya veremos cuando salga a quién le han ido los 250.000 millones de euros de Zapatero y a qué partidos ha financiado. Esta es la realidad que tenemos. Y podemos seguir, ¿eh? He hablado de bancos, de eléctricas, constructoras y luego sanidad, educación y farmacia, claro. Entonces, esto es una merienda total. Esto es un saqueo, lo dice Roto con mucha claridad. Y como les parece insuficiente, pues ahora hay que meterle mano a las pensiones. No hay problema de pensiones. Lo están construyendo y nos están asustando a todos con que, ojo, que no sabemos si los cobraremos los que estamos llegando a los 65, ustedes o muchos de ustedes, que me imagino que son pensionistas, ya les están recortando, igual que nos están recortando, los funcionarios no trabajamos, o sea, lo público funciona fatal, pero lo que no nos dicen nunca es quién gestiona lo público, son ellos, que pasan de lo público a lo privado sin ningún problema. Y miren para atrás los ministros que hemos tenido desde Aznar, por ejemplo, y desde antes. Ahí están Felipe, Aznar, Elena Salgado y muchos más colocados todos de consejeros. Siempre digo lo mismo, ¿ustedes creen que si esta gente hubiera gobernado para el interés público estarían de consejeros? O miren en la Comunidad de Madrid cómo los antiguos consejeros pasan a las empresas de sanidad. Esta es la realidad que tenemos. Y lo que pasa es que a pesar de que hay mucha información, hay mucho barullo y a veces no lo vemos con claridad. ¿Qué pasa además? Que tenemos un sistema fiscal totalmente regresivo. ¿Qué significa regresivo? Pues significa que pagamos más, que cuenta más, recauda más las rentas del trabajo que las rentas del capital. Y pagamos más los trabajadores en general que los ricos. Es así de sencillo. Y no es demagogia lo que estoy diciendo. Entonces, con un sistema fiscal que recauda
que permite la evasión fiscal, que permite los paraísos fiscales y que encima amnistía fiscalmente, tú dices, aquí, claro, es que no hay dinero, pero ¿cómo va a haber dinero entre el saqueo continuo y encima un sistema fiscal que no quiere recaudar? Porque es así, que no quiere recaudar de quien tiene más dinero. Esto no tiene solución. ¿Qué es la solución para ello? Seguir bajando derechos. En nombre de la democracia y del mercado, claro, es que el juego de palabras es estupendo, ¿no? Y si quieren, un detalle local, ayer estuvo Paulino Rivero en Madrid buscando, por lo que he leído, 3.000 millones de euros para renovar la planta hotelera, pero se olvida de que la RIC, la Reserva para Inversiones de Canarias, han dejado de pagar 15.000 millones de euros desde que empezó la RIC y nadie dice en qué se han gastado. Yo les puedo decir algunas cosas en qué se han gastado, porque algunos alumnos que han tenido contacto con estas cosas, en caballos, en coches de lujo, en apartamentos, en cosas de ese tipo. El uso, nadie sabe qué ha pasado con la RIC, porque oficialmente se han puesto de acuerdo. Es tan escandaloso lo que se ha hecho con la RIC que ningún político quiere hablar del tema. He hablado a veces con algún empresario que se me ha echado a reír. La RIC, y se partía de risa, lo digo en serio, honestamente, se partía de risa. Dice, Federico, tú no sabes lo que es la RIC. Digo, no, evidentemente, estando en la universidad se sabe mucho menos que estando en una empresa, ¿no? Pero hay por ahí algún trabajo mío en el que hay algunas pinceladas de lo que se ha hecho con la RIC. 15.000 millones de euros, no se lo quiten de la cabeza, nos están engañando a todos, nos están robando, nos están saqueando. Y luego dicen que el problema son las pensiones. Bueno, está en nosotros creérnoslo, ¿no? Está en nosotros. Y yo sé que esto crea impotencia. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo organizarnos. Es así. No sabemos muy bien qué hacer. No se puede contar en general con los partidos. No se puede contar. Se moleste quien se moleste, lo siento. Hay muy pocos partidos que están defendiendo a las personas. Muy pocos. Y la mayoría de los partidos que están representados en el Parlamento y en el Gobierno no están a favor de las personas. Están en contra nuestra. Bueno, esta es la economía, este es el capitalismo totalmente antidemocrático que tenemos, pero se legitiman con las elecciones y, entre comillas, con el Parlamento. Y si a esto le añaden todas las rebajas laborales, rebajas fiscales, rebajas ambientales, evidentemente, estamos en un momento muy duro, muy difícil, y nos va a costar mucho luchar con claridad porque no sabemos. Entonces, tenemos que empezar a, si sabemos, si podemos aprenderlo, a manifestarnos de otra manera, a empezar, como yo digo siempre, sacar el dinero de los bancos, construir cooperativas de crédito, cooperativas de comunicación. Esto es un proceso, pero tenemos que darnos cuenta también que aquí hay una cuestión de que la educación que hemos recibido ha sido profundamente individualista y no sabemos ahora cómo confiar, cómo construir redes, cómo empezar a fiarnos de otras personas para construir bancos alternativos o para construir cooperativas de crédito o cooperativas de enseñanza o cooperativas de comunicación o cooperativas de educación. Esto, desde mi punto de vista, esto es lo único que nos puede ir empezando a salvar. Si no somos capaces de aprender lentamente, porque yo no digo esto no va a ser de un día para otro, si no podemos ir aprendiendo este tipo de cuestiones, aquí estamos perdidos todos, los pensionistas y los no pensionistas. Y nada más, yo creo que con esto he dicho lo que tenía.